El reinado eterno de Jesucristo es el tema que tenemos hoy como secuencia de nuestros estudios sobre el credo de los apóstoles. La idea y la experiencia del reino es algo común en varios países del mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, que vivimos en un reino, se podría hablar de toda la evolución histórica de lo que pasó en el reino de España. Cómo se formó el reino a lo largo de muchos siglos, la figura del rey, los límites políticos y económicos de la monarquía, la relación del reino con otros estados, etcétera, etcétera. Hay muchos temas que se podrían comentar en cuanto al reino de España, por ejemplo, o de otros países, ¿no? Por otro lado, también sabemos que hay una gran parte de la población humana en que la idea de un reino es algo de ficción o de historias lejanas de otras épocas en otros lugares, porque se tratan de poblaciones que han vivido toda su existencia bajo otros sistemas o formatos políticos. Pero la idea de un reino, reinado, rey, no es extraña a la Biblia. La Biblia que fue revelada por Dios y escrita por personas que vivieron dentro de un determinado contexto histórico, social, político, económico, ¿no? Totalmente enmarcado por reinos y reyes. Pero en la Biblia no solo encontramos la historia de muchos de esos reinos humanos de la antigüedad, con todas sus tramas políticas y sus guerras y todo eso, sino que también encontramos esta misma terminología, rey, reino, reinado, siendo usada para describirse el gran poder y el dominio universal y soberano de Dios, sobre todo y sobre todos. Usamos, por tanto, la expresión reino de Dios para expresar su poder y su soberanía, siendo que esta expresión la encontramos en las propias páginas de la Biblia Sagrada. De alguna manera se puede afirmar que el tema central del mensaje, incluso del ministerio de Jesucristo, consiste precisamente en la venida del reino de Dios o del reino de los cielos, tal como lo llama el Evangelio de Mateo, el reino de los cielos, y el reino de Dios, que en el Nuevo Testamento son sinónimos, ¿no? Se refieren a la misma cosa, a la misma realidad. En la secuencia, por tanto, de los artículos del credo de los apóstoles, declaramos las siguientes palabras que expresan nuestra fe. Decimos: y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Se trata de una clara afirmación de fe de que la consecuencia inmediata de la ascensión de Jesucristo, la consecuencia inmediata es que Él se sentó a la derecha del Padre Todopoderoso, indicando de esa manera que asume el reinado eterno, soberano y universal al lado del Padre, ¿no? Gobernando con su Padre celestial sobre todas las cosas, sobre todas las personas y sobre cada situación. De hecho, esa expresión, sentarse a la diestra del trono, es una expresión que se deriva de la práctica antigua de los reyes, eso de la antigüedad, ¿no? De los reyes que tenían la costumbre de mandar poner a la derecha de su trono un otro trono para su hijo heredero, para que su hijo se sentara a aprender a ser rey gobernando junto con su padre, ¿no? Había un periodo cuando el rey ya estaba muy mayor, los últimos años de su reinado, antes de su muerte, que compartía el gobierno con su hijo heredero, para que el hijo aprendiera a ser rey con su padre. Así que esa expresión se refiere claramente al gobierno de Jesucristo que se ha consumado con su resurrección y que se proyecta hacia la eternidad de manera redentora y soberana. Es como usar una expresión común del mundo político de los reinos de la antigüedad para decir que tras su resurrección y ascensión, Jesús
al sentarse a la derecha del Padre Todopoderoso, y Todopoderoso indica gobierno y dominio y soberanía, Él ejerce al lado de Dios Padre el gobierno sobre todas las cosas. Comparte el reino con Dios Padre. Otra forma de decir lo mismo es afirmar que el estar sentado a la diestra de Dios se considera, digamos, la tercera etapa del estado de exaltación de Jesucristo, ¿no? Que empezó con la resurrección, la primera, siguió con la ascensión, la segunda etapa, y ahora al sentarse soberanamente a la mano derecha del Padre, la tercera etapa, ejerce su poder soberano y su gobierno sobre todos y sobre todas las cosas. En ese proceso de exaltación se entiende la ascensión de Cristo como el paso local y visible de la tierra al cielo, y eso ya os había comentado la semana pasada, indicando también su entrada en el estado de gloria celestial que ocupa desde entonces y para toda la eternidad. Y es justo a esa gloria celestial que la Biblia se refiere por la expresión sentarse a la diestra de Dios. Está en su pleno derecho y estado como rey y disfruta de la gloria celestial desde entonces y por toda la eternidad. Pero vamos a intentar entender un poco mejor ese reinado eterno de Jesús. Empezamos con el uso bíblico de la expresión. Esa expresión que tenemos aquí, sentarse a la diestra. Aunque esa expresión sale del mundo político contemporáneo de los días del Nuevo Testamento, sabemos que se quedó plasmada en los evangelios sinópticos y que se trasladó naturalmente a la manera como la Iglesia vino expresando su fe en la soberanía de Cristo, o sea, se quedó plasmada en nuestra propia teología como Iglesia. Es una expresión que ahora es nuestra, ¿no? Se pasó al Nuevo Testamento y a la teología de la Iglesia desde los primordios y la usamos de una manera bastante personal, es nuestra esta expresión. Por eso es muy importante que echemos un vistazo en cómo la Biblia misma usa esta expresión. Empezamos por el hecho de que Jesucristo usaba esta expresión al hablar de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, Mateo capítulo 19, versículo 28, leemos las siguientes palabras. Dice, os aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Cristo se refiere a sí mismo como el momento en que se va a sentar en su trono glorioso, ¿no? También Mateo capítulo 22, versículo 44, dice el Señor, mencionando el texto del Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que pongas a tus enemigos debajo de tus pies, ¿no? Siéntate a mi derecha. Eso ya era una expresión ya del Antiguo Testamento, como una profecía acerca del propio Mesías. Capítulo 26 de Mateo, versículo 64, yo os digo a todos, de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, viniendo en las nubes del cielo, sentado a la derecha del Todopoderoso. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esta es una expresión que el propio Jesucristo usa para sí mismo, ¿no? En referencia a su propia vida y ministerio. Pero también los apóstoles, que tras la resurrección y ascensión de Cristo, entendieron perfectamente el gobierno soberano de Cristo como Rey y usaron esta expresión para darle salida a este concepto. Por ejemplo, al afirmar Pedro, Hechos capítulo 2, 34, en su sermón el día de Pentecostés, cuando dijo, David no subió al cielo,
Y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. David, el rey, el más grande de los reyes de Israel, no subió al cielo, pero el Mesías sí, Cristo sí, y está sentado a la derecha de Dios. O Esteban, en el momento de su martirio, capítulo 7 de Hechos, versículo 56, cuando dijo, veo el cielo abierto y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. No sentado gobernando, pero de pie para recibir a su siervo, a su amigo Esteban, a su lado, ¿no? Así nos recibirá Cristo, no sentado en su trono, sino que de pie, ¿no? Tendiéndonos la mano para que nos acerquemos a Él. O aún el apóstol Pablo, Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, cuando dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha, a su derecha, en las regiones celestiales. Y Juan, en Apocalipsis capítulo 3, 21, cuando dice que al que sea vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces, no solo Cristo usa la expresión, pero también los apóstoles dan salida a esa idea de que Cristo es rey, de que Cristo reina, es soberano, al usar esa misma expresión en referencia a Cristo. Algo muy importante que decir sobre el uso de esa expresión, sentarse a la diestra del Padre en el Nuevo Testamento, es que además de siempre expresar la fe bíblica en el reinado soberano de Cristo, también siempre se deriva y está en conexión con el Salmo 110, versículo 1, que ya lo hemos mencionado ahora hace poco, en el que David pronuncia la soberanía de Cristo con estas palabras, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Lo que significa que esa expresión dicha por David en el Salmo 110 ha servido para que Cristo en los evangelios y luego los apóstoles, como hemos visto, pudieran hacer toda su interpretación del reinado soberano de Cristo, de la soberanía de Cristo sobre nuestras propias vidas. Además, es importante observar que al referirse a Cristo sentado a la diestra del Padre, la idea que nos salta a la mente es la idea de un lugar específico, ¿no? Un lugar físico, casi geográfico. Pero a ese lugar se le indican varias expresiones que se consideran sinónimas en el texto bíblico. Por ejemplo, cuando la Biblia usa la expresión sentado a la diestra de Dios, ¿no? Como sinónimo dice a la mano derecha de Dios en otro texto, ¿no? A su derecha en las regiones celestiales, Pablo, a la derecha del Todopoderoso, a la derecha de la majestad en las alturas, en el trono de Dios, a la derecha del trono de Dios, a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Entonces hay más de una expresión, porque cada una de ellas la verdad es que se van derivando de las diferentes interpretaciones y las diferentes búsquedas de los apóstoles en el Nuevo Testamento de encontrar un sentido más apropiado, más nuestro, más aplicable a nuestras vidas de la soberanía de Cristo. Pero de igual manera, para expresar también la fe en la soberanía de Cristo, el Nuevo Testamento usa otras expresiones diferentes de las que estamos mencionando, ¿no? Como por ejemplo en Romanos 8:34, lo mismo en 1 Pedro 3:22, dice que Cristo ocupa ese lugar, ocupa ese reinado, ¿no? O en Apocalipsis que camina o que pasea entre los 7 candelabros de oro y que ha sido visto de pie a la derecha de Dios por Esteban, ¿no? Entonces, Cristo camina o Cristo
¿no? Pasea entre la iglesia, entre su iglesia por todo el mundo, por toda la historia, entre los 7 candelabros de oro, y ha sido visto de pie a la derecha de Dios por Esteban. Son diferentes expresiones, pero que todas indican que el Señor no está inamovible en un único lugar en el cielo. No está pegado a un trono y no se puede levantar. No, más bien que sentarse a la diestra de Dios es una expresión antropomórfica, o sea, que tiene forma humana, ¿no? Y no la debemos tomar al pie de la letra, en el sentido de que Cristo está pegado en una silla dorada con todo lo que debe tener un trono, pero que sí que se mueve entre nosotros como soberano, ¿vale? Que ejerce su soberanía entre nosotros. Fue lo que dijo poco antes de su ascensión, en lo que llamamos nosotros la gran comisión de Cristo. Lo vemos en Mateo capítulo 28, versículo 20, cuando dice: y estoy con vosotros y estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo, hasta el fin del mundo, ¿no? Estaré con vosotros. Es que se mueve, ¿no? Se mueve y nos pone a nosotros también a movernos, nos lleva de un lugar a otro, Cristo, ¿no? Nos lleva de situaciones a otras, nos lleva de una perspectiva de fe a otra, más profunda. Él se mueve en nuestras vidas porque es soberano. Así que al usar esta expresión, los autores del Nuevo Testamento no se expresan incorrectamente, sino que se expresan de un modo humano y con uso de imágenes humanas para declarar su fe en el gobierno eterno, universal, de Cristo sobre todas las cosas, sobre todos los seres humanos y en especial sobre nuestras vidas. Pero una segunda cosita que me gustaría comentar es el sentido de la doctrina, ¿no? ¿Qué sentido tiene esa doctrina del reinado eterno de Cristo? Pues claramente nos referimos al hecho de que Cristo es soberano. Y eso le da, teológicamente hablando, a esta expresión sentado a la diestra del Padre, un sentido profundo y práctico para nosotros. Nos indica que al entrar al cielo, tras su resurrección y ascensión, Jesús asume el gobierno eterno, el gobierno absoluto y divino, además de asumir también todo el honor y toda la gloria celestial. Eso ahora ya le pertenece a Él. No podemos olvidarnos de ese énfasis de las Escrituras. Y la verdad es que podemos decir lo mismo con otras palabras. Por ejemplo, que el mediador, Dios hombre, recibió el dominio para gobernar sobre la iglesia y sobre la vida de cada creyente, sobre todo el mundo. Recibió el poder para gobernar sobre la historia humana, sobre cada situación, sobre la tierra y sobre el cielo. Su poder, por así decirlo, incluye todo el cielo, toda la tierra. Es universal. Como lo leemos en la introducción de la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, que acabo de referirme a ella, ¿no? Y una Gran Comisión cuando expresa la base y el fundamento de la misión de la Iglesia, diciendo Cristo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿no? Por tanto, su gloria ultrapasa infinitamente a la gloria de las criaturas, y su dignidad llevará a todos los seres humanos a doblar nuestras rodillas y confesarlo como Señor en el último día. Aunque todavía no consigamos ver claramente esas cosas, Él ha sido coronado por el Padre con poder, gloria y honor para ejercer su reinado eterno.
Por otro lado, esa expresión de gobierno, de realeza y de dominio no se relaciona única y exclusivamente con el oficio real de Jesucristo. Él es nuestro Rey, sino que también con su oficio sacerdotal. Él es nuestro sacerdote. Hebreos capítulo 8, versículo 1, leemos las siguientes palabras, que el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Lo interesante es que el autor de Hebreos funde dos ministerios, dos oficios en la vida de Cristo. Él se sentó y sigue sentado a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Tiene todo gobierno y es soberano. Pero el punto principal de lo que ese autor vino diciendo es que este que está sentado en el trono es nuestro sumo sacerdote, ¿no? El que sirve ante Dios en el tabernáculo eterno. En otras palabras, tenemos al Rey sacerdote sentado en el trono del universo. Y eso nos indica con una mayor precisión que su reinado de poder y su soberanía, al igual que su intercesión sacerdotal, se funden en ese estado de exaltación del mediador. El énfasis real y sacerdotal de Cristo aquí en Hebreos 8, que lo hemos leído, recae en el hecho de ser Melquisedec, el rey de Salem en la época de Abraham. Tenemos su historia en Génesis, ¿no? El hecho de ser Melquisedec tipificando a Cristo en los días de Abraham, rey y sacerdote a la vez. Y eso es lo interesante, porque ese Melquisedec era rey de Salem, que era, digamos, el pueblo que existía donde luego se construyó Jerusalén, ¿no? Interesante que la palabra Salem, que le da nombre al pueblo de Melquisedec, se traduce por paz. Y de ahí también se deriva la palabra Jerusalén, ¿no? Tiene que ver con la paz, términos en hebreo. Y que este Melquisedec era rey de su pueblo, pero era también el sumo sacerdote de su pueblo. Entonces el autor de Hebreos encuentra en la persona de ese Melquisedec del pasado, ¿no? un ejemplo o una tipificación de Jesucristo como rey y sacerdote a la vez de todos nosotros. Si vamos al apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, lo vemos diciendo lo mismo con otras palabras. Dice Juan, os escribo para que no pequéis, pero si alguno peca, y esa es una posibilidad bastante posible, ¿no? Porque somos humanos, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Tenemos ante el Padre, en la presencia del Padre, o a la derecha del Padre, o sentado a la mano derecha, a la diestra del Padre, con el Padre, Rey. Ese Rey es un intercesor. Y este Rey intercesor de Juan y del autor de Hebreos, ¿quién es? Según Juan, es Jesucristo el justo. Eso quiere decir que al perdonarnos el pecado, al interceder a Dios por nosotros y al garantizarnos la salvación eterna con base en su obra sacrificial, Cristo actúa como sacerdote, pero también como rey. Solo nos puede salvar
porque es nuestro sacerdote y porque es nuestro soberano. Juan Calvino, de vez en cuando me gusta mencionar palabras de Juan Calvino, ¿no? Porque aunque fuera pecador como nosotros, tenía una comprensión muy interesante de las Escrituras. Calvino comentó esta doctrina con las siguientes palabras, os lo leo. Dice, así Cristo, en quien el Padre quiere ser ensalzado y por cuya mano quiere reinar, se dice que está sentado a la diestra del Padre, como si se dijera que se le ha entregado el señorío del cielo y de la tierra, y que ha tomado solemnemente posesión de su cargo y de su oficio que se le había asignado. Y no solamente la tomó una vez, sino que la retiene y la retendrá hasta que baje el último día a juzgar. De manera que estar sentado no significa otra cosa que presidir en el tribunal celestial. No estamos hablando de que Cristo tiene poder para hacer las cosas que me gustaría, para darme las cosas que sueño tener, ¿no? Todos nosotros tenemos sueños y queremos tener cosas, y eso es normal, y no hay pecado alguno en eso, en querer, en trabajar para poder comprar una cosa u otra. Eso está perfecto, ¿no? Pero el Cristo Rey no es el Cristo que está, digamos, dominando por nuestros deseos. Es el Cristo que nos ha de juzgar en el último día. Ya sé que hay muchos cristianos que creen que el reinado de Jesucristo hoy es únicamente espiritual y es un reinado únicamente sobre la vida de los cristianos y que el restante del mundo, a la vista de la iglesia, ¿no? O sea, los incrédulos, todos los demás que no creen, la historia de la humanidad, ¿no? Todo lo que pasa en el mundo, el camino por que siguen las naciones, todo eso está bajo control de Satanás, no de Cristo. Sí, yo sé que hay mucha gente que cree de esa manera y que Cristo solo gobierna espiritualmente la vida de su pueblo. Sin embargo, ese concepto va en contra de todo lo que significa la expresión sentado a la diestra del Padre y de todo lo que significa la teología que rodea esta expresión y que de ella se deriva. La realidad de Cristo, del Cristo resurrecto, del Cristo sentado a la diestra del Padre en el cielo, es la realidad de su soberanía eterna, absoluta y universal. Número 3, quería hablaros un poquito sobre el carácter del reino de Cristo. Es una doctrina que también nos lleva a mirar hacia el reino de Cristo desde dentro, ¿no? ¿Cómo es el reino de Cristo desde dentro? Nos preguntamos entonces por los principales rasgos y características del reinado de Cristo en el mundo tras su resurrección. Pues en primer lugar, deberíamos hablar, por tanto, de un reino teocéntrico, en el que Dios está y ocupa el centro de todas las cosas. Eso significa que podemos hablar tanto de reino de Cristo, reino de los cielos, reino de Dios, ¿no? Porque da igual las expresiones. Son términos completamente sinónimos, porque la idea más fundamental del reino en el Nuevo Testamento es la que representa esa concepción más fundamental y más especial de la dramática historia de salvación dentro de la totalidad de la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia y la vamos leyendo de Génesis al Apocalipsis, lo que vemos mezclada en las historias humanas ahí contadas es la gran historia de la salvación de Dios. Es como una historia dramática
de cómo la salvación se procesa dentro del mundo humano, teniendo a Dios como el centro que mueve toda la historia y toda la salvación. Eso significa que Cristo, por su obra y en su propia persona, por su obra redentora, por su propia persona redentora, inauguró la presente fase del reinado de Dios en el mundo. La proclamación del Evangelio ha sido algo absolutamente teocéntrico, o sea, que su venida como Salvador se ha consistido enteramente por la acción del propio Padre. Cristo no vino para cumplir su propia voluntad, dijo él en Juan, sino que para cumplir la voluntad de aquel que le envió, para decir las palabras del que le envió, para hacer las obras del que lo envió. Así que toda la obra de Cristo es teocéntrica. Toda la salvación tiene a Dios en el centro. Dios es el centro de su propio reino. En segundo lugar, deberíamos hablar de un reino que es mesiánico. No solo teocéntrico, pero también mesiánico. Es el reino del Mesías. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Vemos la expectativa de la venida de un Mesías que fuera Rey eterno. Mesías vinculado al concepto del reino de los cielos. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, que es un texto muy conocido nuestro, ¿no? Y que dice, nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David, ¿no? Y el texto va ahí acumulando más palabras. Y al cruzar las puertas del Nuevo Testamento, nos encontramos con ese mismo pensamiento que se confirma por medio de las palabras, por ejemplo, de Lucas capítulo 1, versículos 33, 32 y 33, que dice, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, ¿no? En ese sentido, el Mesías, Jesucristo, mientras anduvo con nosotros, personificaba él mismo el reinado eterno y redentor de Dios en el mundo. Así que Cristo es la personificación, mientras estuvo con nosotros en el mundo, era la personificación del reino de Dios, ¿no? Lo que la teología llama de autobasilea. Basilea es la palabra griega para reino, ¿no? Autobasilea, autorreino. El reino es personificado por el propio Cristo. Él era, mientras estuvo aquí, él era en su propia persona el reino de Dios, ¿no? En este mundo. Por eso hablamos de un reino mesiánico. Pero además tenemos que hablar también de un reino de redención, de salvación, porque todo el concepto de reino de Dios, aunque también tenga esa dimensión cósmica y universal, que sí que la tiene, de un reinado sobre todas las cosas, sobre toda la historia humana, sobre todas las obras de la creación, ¿no? Aunque eso sea verdad, pero este reino se vincula directamente, de forma muy especial, a la obra redentora de Cristo. Por ejemplo, eso lo vemos en Filipenses capítulo 2, que una de las consecuencias escatológicas futuras de la exaltación y del reinado eterno de Cristo al lado del Padre es que toda rodilla se doblará y toda lengua reconocerá y confesará a Cristo como Señor. Reconocerá el gobierno eterno de Jesucristo. Eso no significa que con ese reconocimiento, en el día del juicio final, los que no han creído en Él se salvarán. Desafortunadamente no es así, ¿no? Sino que parte de su condenación es asumir conscientemente la realidad del señorío de Cristo. ¿Están condenados?
porque Cristo es soberano. Mientras que a los creyentes ese reconocimiento en el último día no es lo que les salvará, sino que simplemente significará la entrada de estos a la eternidad al lado de Cristo. Reconocer a Cristo como Señor por parte de los creyentes es parte de su salvación. En cuarto lugar, reconocemos que el reinado de Cristo es tanto presente como futuro. Cristo es Rey y está reinando hoy sobre todo y sobre todos, ahora. Y tras su segunda venida seguirá reinando y siendo Rey por toda la eternidad. Por tanto, es Rey hoy y lo será eternamente tras la segunda venida. En ese sentido, como creyentes, ya disfrutamos de la presencia de Cristo Rey y de toda su salvación en nuestras vidas, pero aún aguardamos para el futuro la plenitud de este reinado, de este estado de salvación en nuestras vidas y el momento en el que asumiremos la eternidad bajo el reinado de nuestro Redentor. En ese sentido, sobre todo desde la perspectiva de la vida cristiana, ya vivimos en la realidad incambiable del reinado de Cristo. Eso ya lo vivimos. Pero aún aguardamos que esa realidad se complete de forma plena en nuestra experiencia futura de vida eterna. Concluimos. En conclusión, me gustaría que nos acordáramos de que esta doctrina tiene también un sentido muy especial para la manera como vivimos el cristianismo hoy. El hecho de ser Cristo nuestro Rey eterno, ya ahora, eso lo expresamos comúnmente al referirnos a Cristo como el Señor. Cuando decimos el Señor, no es simplemente un tratamiento respetuoso, es un reconocimiento de que es nuestro Rey, de que está sobre nosotros, de que tiene dominio sobre nosotros, ¿no? La fórmula completa de esa expresión en el Nuevo Testamento es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es una fórmula que la sacamos del Nuevo Testamento. Y eso quiere decir que toda nuestra vida ya la hemos entregado a Cristo y que la vivimos hoy bajo su señorío, bajo su voluntad, para servirle cada día enteramente consagrados a Él. Y con eso en mente leemos Hebreos capítulo 12, versículo 2, cuando dijo el autor, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Si entendemos bien este texto de Hebreos, debemos concluir que una vez que Cristo está sentado a la diestra del Padre, por haber concluido eficaz y perfectamente su obra de redención, entonces no nos queda otro camino que el de fijar nuestra mirada en Él. Con los ojos puestos en Cristo, redimensionamos todo lo que vivimos a diario. Reinterpretamos los eventos de la vida y del mundo. Y no nos distraemos con los atractivos de esta vida, o del pecado, o de los intereses egoístas que tenemos. No, con los ojos fijados en Cristo, encontramos sentido para lo que vivimos a diario y nos animamos a una vida de consagración, a una vida de santificación, a una vida de servicio, y nos instruimos mutuamente en su palabra. En cuanto a los caminos que debemos seguir, comulgamos con otros que al igual que nosotros buscan también los mismos caminos y mantienen también sus ojos puestos en el Salvador. Que el reinado de Cristo sea la guía para nuestras vidas.
Amén.